El viernes 13 de octubre de 1307 tiene lugar una increíble operación policial medieval, cuando el rey de Francia, Felipe el Hermoso, logra provocar la caída de la Orden del Temple haciendo arrestar a los templarios. Sin embargo, realmente todos los templarios fueron arrestados. Y sobre todo, ¿qué pasó con su famoso tesoro, del cual curiosamente no se ha encontrado rastro desde entonces? ¿Fue salvado y luego protegido en secreto por los templarios o sucedió otra cosa? Pues bien, les propongo que investiguemos juntos apoyándonos en fuentes serias. Volviendo a la investigación que les propongo hoy, es una síntesis reciente basada especialmente en los excelentes trabajos de Jean Favier, quien es un historiador más bien favorable a Felipe IV el Hermoso, y de Alain de Murger, quien es un historiador más bien favorable a la causa de los templarios, completado por el reciente trabajo del medievalista Xavier Elary. Tienen la cualidad de no buscar acusar ni demonizar a ninguno de los implicados, sino simplemente comprender. Aun cuando ciertos debates siguen vigentes entre los historiadores en general respecto a las verdaderas motivaciones de unos y otros. Pero ¿qué pasó para que el rey de Francia quisiera arrestar a los poderosos templarios franceses? Estamos en el siglo XIV en Europa occidental. La Orden del Temple, que es una orden militar y monástica creada durante la Primera Cruzada y que solo obedecía a los papas, fue derrotada y expulsada recientemente, al igual que las demás fuerzas cruzadas expulsadas de Medio Oriente por las fuerzas musulmanas. Esta orden tiene su cuartel general en Chipre, mientras que la mayor parte de sus posesiones se encuentran en Europa y en particular en Francia. La orden está dirigida en esa época por Jacques de Molay, quien es un templario originario del actual Franco Condado y sigue siendo particularmente influyente a pesar de los diferentes reveses militares cristianos en Oriente. Así, por ejemplo, en esa época, dispone de un vasto patrimonio de tierras, es decir, de numerosas propiedades que administra con rigor y eficacia, ofreciendo así una base económica sólida a la orden. Todo esto mientras se ha consolidado como una de las instituciones financieras más confiables de la época. Por su parte, el Reino de Francia, en el cual la Orden del Temple está particularmente presente, es dirigido por Felipe IV, llamado el Hermoso. Este rey reformador y emprendedor, apoyado especialmente por su leal consejero Guillermo de Nogaret, está al mando de un reino de Francia poderoso, pero endeudado. Políticamente, el rey Felipe defiende ferozmente su autoridad en su reino, ya sea frente a los nobles o al clero. Y este conflicto político con las autoridades religiosas, que también buscan imponerse en toda Europa, le genera fuertes tensiones, con la Santa Sede, que es la autoridad central de la Iglesia Católica, que por ejemplo amenaza con excomulgarlo, es decir, excluirlo de la Iglesia Católica. Pero la situación se relaja un poco cuando el Papa en funciones muere en 1304, y el 5 de junio de 1305 es elegido el Papa Clemente V, originario del actual departamento de Gironda, quien es más bien favorable, o deberíamos decir menos hostil al rey de Francia que sus predecesores. De hecho, el papado de la época atraviesa tiempos complicados y ya no está del todo establecido. En Roma, el Papa Clemente mantiene una corte itinerante que recorre diferentes diócesis del Reino de Francia, teniendo como base la Guyena, en Aquitania, de donde es originario. Esta realidad hace que esté literalmente al alcance de la mano del rey de Francia, exponiéndolo así a las presiones políticas de este último. Aunque está en conflicto político con las autoridades de la Iglesia, el rey Felipe expresa el deseo de llevar a cabo una cruzada, con el objetivo de recuperar Jerusalén. Deseo que parece basarse en una voluntad política, probablemente también místico, ya que el rey de Francia, a pesar de sus conflictos con la Iglesia, no dejaba de ser un creyente sincero, pero quizá también con la idea de seguir los pasos de su ilustre abuelo, el famoso San Luis. Pero para lograrlo, el rey de Francia considera que las órdenes heredadas de las cruzadas, como los templarios y los hospitalarios, deben fusionarse en una sola nueva orden militar y monástica para que, según él, recobren un interés real para la futura cruzada. Esta idea, que no es nueva ya que lleva varias décadas circulando entre las cortes de Europa, es impulsada directamente por el poderoso rey de Francia ante el Papa. Esto va a tener un impacto mayor en lo que sigue, ya que esta presión política incita al gran maestre de la Orden del Temple de la época, el famoso Jacques de Molay, a abandonar Chipre donde está establecido, ya que es ahí donde se encuentran los cuarteles generales de la orden para dirigirse a Occidente y más particularmente a Francia. Y esto con el objetivo de abordar el tema de la cruzada, por supuesto, así como oponerse firmemente a este proyecto de fusión de órdenes que considera desfavorables para los templarios, colocando de hecho a la Orden del Temple en oposición directa al proyecto del rey de Francia. Pero el rey de Francia, por muy decidido que sea, en realidad se encuentra bastante incómodo por la posición del gran maestre, ya que en los hechos la Orden del Temple depende directamente de la autoridad del Papa y absolutamente no de la del rey de Francia. En otras palabras, su proyecto está bloqueado, y la opinión del rey Felipe sobre esta fusión es
en los hechos tan relevante como la opinión que tendría el director de correos. Por ejemplo, respecto a la organización de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, ya que simplemente no tiene autoridad sobre el tema. Él es muy consciente de eso y entiende que necesita absolutamente el apoyo del Papa Clemente V, quien acaba de ser elegido, para concretar este proyecto. Además, el Reino de Francia está seriamente endeudado debido a guerras pasadas y a diferentes proyectos realizados, y esa deuda mina las ambiciones del rey Felipe el Hermoso, que ve enfrente a esto una orden del Temple que muestra una gran riqueza, exenta de todo impuesto, en numerosas enclaves dentro de su reino. Solo hay un paso para que el rey piense que tal vez haya una manera de resolver varios de estos problemas de un solo golpe. Si logra de alguna manera forzar la fusión entre las dos órdenes, pero ¿cómo? La Orden del Temple, por su parte, no cede y se mantiene firme en su posición. En cuanto a la fusión entre las órdenes, es un no definitivo. La situación es clara para el rey de Francia. Ya no es momento de maniobras y negociaciones, sino de conflictos. Felipe el Hermoso entonces se dirige a su consejero, Guillermo de Nogaret, a quien le confía una misión clara. Ya que la Orden del Temple no cede, debe caer, con el objetivo de transferir sus bienes a la Orden del Hospital, permitiendo así al rey implementar la fusión deseada, mientras aprovecha la situación para apropiarse de parte de la riqueza de la Orden del Temple, lo que permitiría saldar parte de las deudas del Estado. Es ambicioso y claramente ya no estamos en acciones sutiles, ahora es momento de pelear. Pero eso no quita que Felipe sigue sin tener legitimidad para implementar nada sin el apoyo de la Santa Sede. Así que todas las miradas se dirigen hacia el Papa Clemente V. De hecho, Felipe el Hermoso, después de haber tenido muchos desacuerdos con los papas anteriores, espera que este papa recién elegido y menos hostil le preste una atención más favorable. Así da un primer golpe cuando dirige al Santo Padre acusaciones de herejía, de sodomía y más aún contra la Orden del Temple, esperando que le dé seguimiento, lo que abriría la puerta a una posible disolución de la Orden. Sin embargo, el Papa Clemente V, cuya decisión puede inclinar la balanza hacia un lado u otro, parece haber estado, al menos en parte, consciente de los desafíos y del peligro de la situación que le preocupa. Además, dado que el rey Felipe tiene un historial desfavorable con las autoridades religiosas, en realidad no toma muy en serio las acusaciones, aunque trata de evitar el conflicto con el rey. En resumen, en la práctica, él gana tiempo por falta de una mejor opción. Por su parte, los templarios obviamente se enteran de estas acusaciones y no se preocupan por ello. Incluso llegan a proponerle al Papa que realice una investigación dentro de su propia orden, con la idea de calmar la situación. Felipe el Hermoso siente entonces que la situación claramente se le está escapando de las manos y volviendo al control del Papa debido a esta propuesta de los templarios. Es entonces cuando ocurre un verdadero giro en este asunto. El rey de Francia toma una decisión que los historiadores aún hoy en día tienen dificultades para explicar completamente y que lo hará entrar en la historia. El rey, que en el pasado era más bien cercano a los templarios, ya que varios de ellos participaban en la gestión del reino y formaban parte de su círculo cercano, ordena a su consejero, Guillermo de Nogaret, organizar en el mayor de los secretos nada menos que el arresto simultáneo, por herejía de todos los templarios del Reino de Francia, el 13 de octubre de 1307. El secreto y la duplicidad, hay que admitirlo, son llevados al extremo. Por ejemplo, piensen que el 12 de octubre, la víspera del arresto, el rey Felipe el Hermoso asistía al funeral de su cuñada, junto al gran maestre de la Orden del Temple, quien iba a ser arrestado por su orden a la mañana siguiente. El 13 de octubre de 1307 tuvo lugar así una de las operaciones policiales mejor organizadas de la Edad Media y de una magnitud impresionante para la época. Es de una eficacia formidable y logra atrapar con éxito a la mayoría de los templarios de Francia, quienes no pueden responder a este arresto sorpresa más que intentando defenderse con la espada. Para aquellos que tienen tiempo de agarrar un arma cuando no son simplemente arrastrados fuera de su cama y llevados. El gran maestro de la orden está entre los capturados, aunque solo estaba en Francia de manera temporal, como vimos un poco antes. Sus tormentos apenas comienzan. Tras su arresto, los templarios son sometidos a brutales sesiones de tortura para obligarlos a confesar crímenes que hayan cometido o no, y muchos de ellos confiesan haber cometido actos considerados heréticos e incluso prohibidos por la Iglesia, aunque la mayoría de los historiadores modernos consideran que es muy probable que no los hayan cometido, al menos no todos, o que tal vez se trate de distorsiones de prácticas que realmente existieron. El Papa se encuentra así ante el hecho consumado. Su estrategia de ganar tiempo, así como la mano tendida que representaba la investigación, han fracasado. Y el rey de Francia tiene a los templarios, así como a su jefe, a quien ha hecho confesar actos que la Iglesia no puede tolerar decentemente. Todo esto habiendo difundido sus confesiones en Europa para presionar a Clemente V. Entonces, ¿qué puede hacer el Papa en esta situación?
El golpe es duro, pero el Papa no está sin recursos. Para no perder el prestigio y tratar de retomar el control, Clemente V toma medidas drásticas. Él decide alinearse con la posición del rey y luego ordena el arresto de todos los templarios de Europa. Y aquí pueden pensar que es una estrategia extraña, ya que le está dando un golpe fuerte a su propia orden, a la orden del Temple a la que el rey de Francia acaba de dar un buen golpe en las joyas. Entonces, ¿por qué? Bueno, en realidad no es tan tonto, ya que el objetivo del Papa es tomar el control del juicio de la orden del Temple, que se volvió inevitable después de la acción contundente del rey Felipe y las confesiones bajo tortura de los templarios. Esta acción, por el contrario, le permitiría al Papa retomar el control al trasladar el juicio bajo la autoridad eclesiástica que él controla, y así proteger de la mejor manera posible a la Orden del Temple y sus posesiones que se encuentran en toda Europa. Esta intervención permite colocar el juicio y los bienes de los templarios bajo control eclesiástico, es decir, de la Iglesia excepto en Francia, y no bajo el de los soberanos locales que empezaban a querer inspirarse en el rey de Francia. Entonces se presencia un verdadero pulso político y diplomático entre el rey de Francia y el Papa. Cada uno toma riesgos y maniobras que permiten, en varias ocasiones, invertir completamente la tendencia. El Papa retoma el control, luego es Felipe, en un ir y venir que resulta en un incómodo compromiso que en realidad permite al rey de Francia alcanzar sus objetivos. Y si el principal opositor a la fusión de las órdenes, Jacobo de Molay, gran maestre de la Orden del Temple, finalmente es quemado en la hoguera en marzo de 1314 y la Orden del Temple es disuelta. Lo que sigue ocurre de hecho exactamente como lo había esperado el rey de Francia. Al término de este penoso proceso que se extendió durante varios años, los bienes de los templarios son entregados a la Orden de los Hospitalarios. Pero no es gratis. El reino de Francia toma de esos bienes una fuerte suma, presentada como si fuera una comisión. Justificado por el hecho de que fueron hombres del rey quienes se encargaron del arresto y custodiar estos bienes hasta su transferencia. De hecho, el reino incluso a veces añade impuestos adicionales a los bienes transferidos. En resumen, la apuesta la gana el rey de Francia, quien logra no solo deshacerse de esa orden que obstaculizaba sus planes, sino también resolver parte de sus problemas financieros que frenaban sus ambiciones para el reino. La mítica Orden del Temple, conocida tanto por sus hazañas como por su papel político, económico y militar durante las cruzadas, desaparece así de la historia para entrar en la leyenda. Pero ¿qué pasa con el tesoro de los templarios en todo esto? Y en el fondo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del tesoro de los templarios? Bueno, básicamente hablamos del tesoro del Templo de París, que no es la sede principal de los templarios, ya que esa se encuentra en Chipre, pero sigue siendo un lugar muy importante para la orden. Y esto por una razón muy sencilla. Todas las encomiendas ubicadas en Europa debían entregar una parte de sus ingresos. Estos ingresos convergían hacia el Templo de París y su torreón, antes de ser utilizados para las necesidades de la orden. Un rumor dice que el tesoro de los templarios desapareció la noche del jueves 12 de octubre de 1307, la noche anterior a la detención de los templarios en Francia. ¿Pero cuál es la verdad? Los historiadores Jean Favier y Xavier Larry desmienten rotundamente este rumor persistente, ya que el tesoro del Templo de París, según toda probabilidad, simplemente fue confiscado junto con el resto por los hombres de Felipe el Hermoso. Estos últimos lo habrían guardado durante el tiempo del juicio antes de quedarse con ese bien, así como con los demás. Una especie de comisión, como mencioné un poco antes, por haberlo guardado tan bien entre comillas durante todo ese tiempo, antes de entregarlo a los hospitalarios. Sin embargo, Malcolm Barber y Alain de Murger precisan que sí hubo. Algunos templarios lograron escapar de la operación policial y del arresto inicial, aunque un número importante de ellos fue capturado posteriormente, a pesar de sus esfuerzos. Sin embargo, también comparten que es altamente improbable que estos pocos fugitivos sobrevivientes hayan hecho algo más que lo necesario para mantenerse lo más discretos e invisibles posible, excluyendo de hecho pasearse por el campo con una pesada caravana de carretas llenas de oro, incluso si estuvieran ocultas, lo cual inevitablemente requiere una logística correspondiente y simplemente no tiene ninguna posibilidad de pasar desapercibido mientras la orden está siendo perseguida. Como ya lo entendieron cuando uno profundiza en el tema, parece claro que simplemente no hubo un tesoro de los templarios, hecho de monedas de oro y otras riquezas, que saliera a tiempo de París para escapar del rey antes de desaparecer en la naturaleza. Esto es aún menos probable considerando que el tesoro principal de los templarios, como institución, no se encontraba en París, sino en Chipre, donde en ese momento estaba su cuartel general. Tesoro que de hecho también fue incautado por el rey de Chipre, Enrique II de Lusignan. Pero entonces, ¿por qué este rumor? ¿Realmente no hay ninguna forma de verdad detrás de esto? Bueno, obviamente no hay humo sin fuego. El historiador Alain de Murger propone dos orígenes para la aparición de la leyenda del tesoro de los templarios.
En primer lugar, las intenciones del rey de Francia, Felipe el Hermoso, a menudo han estado marcadas por el sello de la codicia, y esto desde el siglo XIV. Hoy en día parece aceptado no solo por Alain de Murget, sino también por Jean Favier, que sus motivaciones reales eran principalmente políticas e ideológicas. El rey de Francia estaba entonces en un proceso general de fortalecimiento de la autoridad real. Por lo tanto, se trataba para él de imponer su autoridad en esas tierras frente a la autoridad de la Iglesia Católica, como también lo hizo frente a otros actores de la sociedad medieval de la época. Por supuesto, no se trata de decir que el aspecto financiero del asunto no influyó. Es evidente que fue uno de los factores que contó, a la luz de las finanzas del reino y de lo que se implementó para poder sacar el máximo provecho de la situación. Pero, en cambio, parece que este elemento no fue la principal motivación del rey Felipe. La segunda causa de este rumor está relacionada con el hecho de que sí hubo un pequeño número de templarios que lograron escapar de la gran detención del 13 de octubre, 1307, como mencioné un poco antes. Estos sobrevivientes, por su simple existencia, contribuyeron a dejar correr la idea de que pudieron haberse escapado, con un tesoro digno de la reputación de opulencia que en ese entonces se asociaba con la Orden del Templo. Luego bastó con un testimonio vago y poco confiable de un templario subalterno para que se desatara el rumor. Que esos pocos afortunados, ausentes en el momento del arresto o que lograron escapar, hayan podido huir, con 50 caballos que les permitieron llevarse un tesoro fabuloso, digno de la reputación de la Orden del Temple. Sin embargo, como mencioné antes, el desafío logístico que habría representado una evacuación nocturna de ese tipo no podía, por naturaleza, hacerse de manera discreta, y mucho menos en pleno París, exigiendo también que después ese tren logístico templario no fuera atrapado, cuando la eficaz persecución de los pocos sobrevivientes comenzó tras el arresto. Esto hace que esta hipótesis sea poco creíble y, de hecho, simplemente no sea aceptada por los historiadores en la actualidad. A pesar de todo, hay un fenómeno curioso tras este asunto. Este rumor sobre un tesoro de los templarios que habría escapado al rey de Francia ha resurgido varias veces a lo largo de la historia. Y esto vuelve a surgir desde el siglo XVIII, cuando los mitos y leyendas que rodean a los templarios resurgen entre la élite de la sociedad francesa de la época. Sin embargo, fue recientemente cuando las cosas se salieron de control. Durante la Segunda Guerra Mundial, el guardián del castillo de Gisors realizó excavaciones dentro del castillo. Excavaciones que por supuesto son ilegales. Después de varios años de excavaciones infructuosas, fue en 1946 cuando afirmó haber encontrado una antigua capilla bajo el castillo, donde también habría misteriosos cofres. Mucho más tarde, en los años 1960, el periodista y escritor Gérard de Sèdre escucha hablar de este asunto y se apodera del tema, alrededor del cual inventa sin mucho escrúpulo toda una historia, relacionando todo con el templario en su libro Los templarios están entre nosotros, el enigma de Gisors. Este libro simplemente va a encender el interés de los franceses. El interés del público es tal que los servicios del Estado se ven un poco obligados a interesarse, con más métodos y recursos que el guardián. Si hay algo que encontrar, ellos lo encontrarán, pero el Estado simplemente no encuentra nada. Es entonces cuando el interés del público, siempre impulsado por Gérard de Sèdre, se dirige hacia Rennes-le-Château en el sur de Francia. Y ahí, en ese caso, sí ocurrió algo curioso. La elección de Rennes-le-Château no es casualidad, ya que este rumor tiene su origen en el curioso estilo de vida del prelado local, a finales del siglo XIX, el abad Saunier. Para resumir este asunto, el abad Saunier mandó en esa época renovar su iglesia, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Durante las obras, los obreros, de manera bastante lógica, parecen encontrar antiguos objetos. Esto incita al abad a continuar las excavaciones en su iglesia y su presbiterio, así como en el cementerio de Tennant. Es durante estas excavaciones que su estilo de vida se vuelve progresivamente cada vez más cómodo y cada vez menos compatible con su oficio y su misión de abad. Esta extraña evolución permite la aparición de diferentes rumores, entre ellos uno que es particularmente persistente, que afirma que el abad habría descubierto un misterioso tesoro medieval que lo habría enriquecido. No hacía falta más para el escritor Gérard de Sèdre, quien publica el libro El oro de Rennes, tejiendo una verdadera leyenda alrededor de este asunto. Según el escritor, no hay duda si hubo un tesoro, y por qué no el tesoro de los templarios. Bien escrito y apoyado en pruebas e ilustraciones que hoy sabemos que son falsas y fabricadas, el libro tiene éxito y vuelve a despertar el interés por un posible tesoro de los templarios. A tal grado que la tumba del abad Saunier fue vandalizada en varias ocasiones por buscadores de tesoros. Pero entonces, ¿qué dicen los historiadores? Bueno, ellos explican la cómoda situación financiera del abad de una manera mucho más simple. El estilo de vida de este prelado, que además se permitía otras libertades, se explicaría más bien por la venta de misas y favores, por lo cual incluso será suspendido por su jerarquía. Sin que se trate de un tesoro, y mucho menos de un tesoro templario imaginario, sin embargo, no es imposible que efectivamente haya encontrado objetos antiguos durante sus excavaciones.
que en realidad se parecen a trampas que luego habría vendido de manera clandestina, contribuyendo ocasionalmente a sus finanzas. Pero este último punto no es más que una hipótesis para la cual actualmente no tenemos ninguna prueba formal. Bueno, pues ahora que hemos investigado seriamente juntos sobre este tema, hay que aceptar la realidad. Todo parece indicar que el tesoro de los templarios efectivamente y simplemente cayó en manos del rey de Francia. Pero tengo una buena noticia, ese tesoro no ha desaparecido. Y sí, recuerden lo que les decía un poco antes, la mayor parte de lo que constituía la riqueza de los templarios, es decir, su patrimonio inmobiliario así como una buena parte de sus finanzas, no desaparecieron sin dejar rastro, sino que simplemente fueron entregados a los caballeros hospitalarios, quienes luego los usaron para continuar con sus numerosas misiones. De hecho, estos últimos todavía existen, ya que hoy en día están agrupados dentro de la Orden de Malta, que continúa con las misiones de sus antepasados hospitalarios y templarios. Díganme en los comentarios si esta respuesta era la que esperaban. Y no olviden dejarme un like. Hoy hablamos mucho sobre el Papa y sobre guerreros al servicio de la fe. Pero ¿sabían que incluso hoy en día el Papa todavía tiene una fuerza armada que le obedece directamente? Así es, se trata de la prestigiosa Guardia Suiza Pontificia. Si no conocen su historia, los invito a descubrirla ahora mismo.